Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de multiplicaciones de fracciones algebraicas. Ahí tenemos el primer ejercicio. Ambas fracciones están separadas por el signo por y son polinómicas. El primer paso para resolver estas operaciones es multiplicar en forma lineal. Sin embargo, vamos a factorizar en los numeradores. Los que están en rojo son los numeradores. Vamos a analizar el numerador de la primera fracción. X al cuadrado menos 2x menos 3. Aquí tenemos los diferentes tipos de factorización. Factor común, FC, diferencia al cuadrado, DC, TP, trinomio perfecto, DC, S, DC, suma o diferencia al cubo y R de Ruffini. Observamos que aquí tenemos tres términos. Es posible candidato de un trinomio perfecto, TP. Para ello vamos a buscar dos cantidades que al multiplicarse de menos 3 y que al sumarse de menos 2. Esas cantidades son menos 3 y más 1. Al multiplicarse da menos 3 y al sumarse da menos 2. Sin embargo hay que comprobarlo. Igual dos variables que al multiplicarse de x al cuadrado x por x. Multiplicamos en forma cruzada x más 1 es x y x menos 3 es menos 3x. Al sumarse da menos 2x. Como menos 2x dio igual que el término lineal, significa que estas cantidades fueron las correctas. Entonces los factores serían x menos 3 y x más 1. Ya tenemos los factores del primer numerador. Vamos a estudiar el segundo numerador, que es x a la 9 menos 1. Tenemos dos cantidades, podría ser una diferencia al cuadrado, pero x a la 9 no se le puede sacar raíz cuadrada, pero sí se le puede sacar raíz cúbica. Entonces sería una suma o diferencia al cubo. En este caso sería una diferencia porque está separado por el signo menos. Suma o diferencia al cubo. Le sacamos la raíz cúbica de x a la 9 es x a la, y la raíz cúbica de 1. El primer resultado es x a la 3 porque se obtiene 9 entre 3 da 3. Entonces x a la 3 es el primer resultado. Y la raíz cúbica de 1, un número multiplicado 3 veces, que de 1 es el 1. Al primer resultado, que es x a la 3, lo vamos a llamar triangulito. Y al segundo resultado lo vamos a llamar cuadrado. Tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Esto es un binomio y esto es un trinomio. Se sustituye. El triangulito dijimos que iba a ser x a la 3 y el cuadrado 1. Entonces donde va el triangulito colocamos x a la 3 y donde va el cuadrado 1. Se resuelve y quedamos x a la 3 menos 1, el primer binomio, y el trinomio se resuelve. X a la 3 elevado a la 2 se multiplica, 3 por 2 da 6, ahí está, x a la 6. X a la 3 por 1 da x a la 3, y 1 al cuadrado da 1, porque 1 por 1, 1. Y tenemos los factores del segundo numerador. Ahora vamos a estudiar los denominadores, vamos a factorizarlos. Empezamos con el primero, los que están en azul. Aquí observamos que el 2 se repite en todo. Eso es un factor común numérico. Si sacamos el 2, dividimos 2x a la 6 entre 2 y nos da x a la 6. 2x a la 3 entre 2 y nos da x a la 3. Y 2 entre 2 nos da 1. Y tenemos los factores del primer denominador. Vamos con el segundo denominador. Aquí tenemos una diferencia y son dos términos. Puede ser diferencia al cuadrado. Vamos a sacar la raíz cuadrada de los dos términos. De la primera da x a la 3 porque 6 entre 2 da 3. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Del mismo modo vamos a llamar al primer resultado triangulito y al segundo resultado cuadrado. Y la fórmula sería esta. Un binomio restando y el otro binomio sumando. Se sustituye. Donde iba el triangulito coloqué x a la 3 y donde iba el cuadrado coloqué 1. Y ya tenemos los cuatro factores. Ahora vamos a hacer el tercer paso, que es sustituir y simplificar. Simplificar es cancelando los factores que se repiten. Ahí está el primer numerador, el primer denominador por segundo numerador y por el segundo denominador. Ahora vamos a eliminar aquellos factores que se repiten. Ahí están.
este con este, x3 menos 1 con x3 menos 1, x más 1 con x más 1, y nos queda lo siguiente. Observen que acá tenemos un x a la 3 más 1, eso es también una suma al cubo, y se va a resolver tal como hicimos en esta parte. Colocamos el 2 y esto le sacamos la raíz cúbica, que es x, y la raíz cúbica de 1 es 1. Y el segundo término lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos, y aquí 1 al cuadrado es 1. Observamos que el x más 1 y el x más 1 se repiten, lo simplificamos. Y nos quedaría lo siguiente. Y concluimos. El segundo ejercicio es división de fracciones algebraicas. Ahí tenemos el primer ejercicio. Observen que ambas fracciones están separadas por el signo de entre. Para poder resolver este ejercicio, se multiplica la primera fracción por la inversa de las demás. La inversa es cambiar donde está el numerador, lo cambiamos por el denominador. Y lo que está abajo lo subimos. Eso es la inversa. Entonces la primera fracción la dejamos igual. Lo vamos a multiplicar. Pongo el signo por. Y ahí está. X a la 2 menos 4 sube. Y x a la 2 menos 5x baja. Ese es el primer paso cuando estamos enfrente de una división. En la multiplicación no tuvimos que cambiar nada, pero en la división sí. Ahora vamos a seguir los pasos. Factorizar los numeradores, los que están en rojo, este y este. Empezamos con el primero. Observamos que es un factor común mixto porque hay los números, hay un número máximo que los divide y hay variables que se repiten. En ese caso sería 3, que divide al 3 y al 15, y la x, que es la de menor exponente. Dentro del paréntesis quedaría x, porque 3x a la 2 entre 3x da una x. Y menos 15x entre 3x da menos 5. Recuerden que las x y la x se eliminan. Y así tenemos el primer factor. Vamos a estudiar el segundo numerador. Es una diferencia al cubo porque a ambos se le puede sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x a la 2 es x y raíz cuadrada de 4 es 2. Al primer resultado lo vamos a llamar triangulito y al segundo resultado lo vamos a llamar cuadrado. Y aplicamos la fórmula. Recuerden que son dos binomios, uno sumando y otro restando. Cuando es diferencia al cuadrado, se sustituye y tenemos los factores, los segundos factores. Ahora vamos a estudiar los denominadores, que es el tercer paso. Observen que tenemos tres términos, puede ser un trinomio perfecto. Entonces vamos a buscar los números que al multiplicar de más 2 y que al sumarse de menos 3. Esos números son menos 2 y menos 1. Si se multiplica da más 2 y si se suma da menos 3. Y 2x para que dé x al cuadrado. Se multiplica en forma cruzada y obtenemos x por menos 1 menos x y x por menos 2 menos 2x. Se suma y da menos 3x. Significa que esos son los factores correctos. Entonces los factores serían x menos 2 y x menos 1. Ya tenemos el tercer factor. Ahora vamos con el último, que es el denominador de la segunda fracción. Ahí tenemos un factor común variable, porque la variable se repite en los dos. La de menor exponente es x, entonces sacamos x. Y si dividimos x2 entre x da x. Y si dividimos 5x entre x da 5, porque las x se eliminan. Ya tenemos los 4 factores. Ahora vamos a sustituirlo. El primer numerador, sustituirlo y simplificarlo. Tenemos el primer factor, que era este, entre el segundo factor, que eran los denominadores estos, el signo por. Vamos con los factores del numerador acá, entre los factores del denominador acá. Ahora vamos a cancelar los que se repiten, x menos 2 con x menos 2, x menos 5 con x menos 5, esta x con esta x, y nos queda 3 x más 2 sobre x menos 1. Y concluimos
el segundo ejercicio. Para finalizar, vamos a hacer un ejemplo de otra división. Es división porque está separado por el signo entre. Hacemos el primer paso, que es multiplicar la primera fracción, que es esta, por la inversa de las demás. Es decir, que estas dos se van a cambiar de sitio. Aquí está, la primera fracción se multiplica por la inversa. X a la 3 menos 27 pasa al numerador y este trinomio pasa al denominador. El segundo paso es estudiar los numeradores y aplicar los tipos de factorización que existen. Aquí tenemos un factor común mixto porque se va a sacar tanto los números como las variables. Entonces, el número que se repite es 2 y la variable de menor exponente es x a la 2. Si dividimos x a la 3 2x a la 3 entre 2x a la 2, nos queda x. Y si dividimos menos 2x a la 2 entre 2x a la 2, nos da menos 1. Y ahí tenemos la primera factorización. El segundo, observen que podría ser una diferencia al cuadrado, pero x a la 3 no puede sacarse raíz cuadrada. Entonces es una diferencia al cubo. Sacamos las raíces cúbicas de x a la 3x. La raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 multiplicado 3 veces da 27. Aplicamos la fórmula. Recuerden que el primer resultado se va a llamar triangulito y el segundo resultado cuadrado. Este es el binomio por el trinomio. Se sustituye y se resuelve, tal como lo explicamos en el anterior. Y tenemos el segundo factor. El tercer paso es factorizar los denominadores. Tenemos dos denominadores que están en color azul. Vamos con el primero. Podría ser un trinomio, pero el último número tiene una variable x. Recuerden que todas tienen x, entonces eso sería un factor común. Coloqué numérico, pero es variable. Aquí factor común variable. Se saca la x porque es la de menor exponente. Y si dividimos x3 entre x da x2. Menos 4x2 entre x da menos 4x. Y 3x entre x da 3. Y ahí tenemos. Vamos a ver si esto tiene un trinomio perfecto. Recuerden que nos quedaron 3. Buscar un número que multiplicado de 3 y que cuando se sumen da menos 4. Esos números son menos 3 por menos 1 da más 3. Perfecto. Y si se suman da menos 4. Sin embargo hay que comprobarlo. X por menos 1 menos x. Y x por menos 3 menos 3x. Al sumarse da menos 4x. Como el término dio el resultado del término lineal, significa que son correctos. Entonces los factores serían x menos 3 y x menos 1. Recuerden que tenemos que bajar la x que habíamos factorizado en el primer paso. Ahí está x, y de este trinomio salieron estos dos factores. Vamos a estudiar el último denominador de la segunda fracción. Podría ser un trinomio perfecto porque hay 3. Entonces hay que buscar los números que multiplicado den 9 y que al sumarse dé 3. No hay ninguno. 9 por 1, 9, pero no se puede sumar, no va a dar 3. De modo que no hay nada. Entonces los factores sería el mismo número. Vamos con el último paso, que es sustituir y simplificar. Colocamos los primeros factores, línea divisora, los segundos factores por el tercer factor entre el cuarto factor. Así, este y este. Se cancela x. Todo este término se cancela con este. X menos 3 se cancela con x menos 3. X menos 1 se cancela con x menos 1. Y nos quedaría dos x. Recuerden que x a la 2 con x se cancelan. Tenía 2 y quedaría 1 solo. Y vemos concluido.